Yo he puesto el tema así, la fe, nuestra confianza, o si usted quiere diga, es nuestra confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque pues pasamos situaciones muchas veces donde pensamos tal vez Dios no está con nosotros. O tal vez Dios no nos defendió porque no estaba a nuestro lado. Pero hermanos, Dios no quiere que nosotros vivamos momentos de inseguridad, sino que Dios quiere que nosotros tengamos seguridad y confianza, que nos sintamos seguros de que Él está con nosotros y confiados. Pero no solo eso, también quiere que nosotros, hermanos, tengamos el conocimiento de que Él está con nosotros, pero también que tengamos la certeza que es confianza, que es seguridad, pero también que tengamos la convicción. Entonces fíjense qué tremendo, por eso es que cuando muchas veces, hermanos, nosotros pasamos momentos de lucha o de titubeo en nuestra vida, como que tiembla el lugar donde estamos, ¿no? Dios dice, y yo siempre decimos nosotros, pues, yo de algo estoy bien convencido, tengo convicción de que sé lo que es su palabra, decimos, pero a veces vienen momentos difíciles, donde uno tiene que entender qué significa también la palabra convicción. Y entonces miren, hermanos, cuando llegamos a ese punto, es tan bonito porque nosotros aprendemos a entender que tenemos un fundamento. Y eso es importante, entender que nosotros tenemos un fundamento espiritual, que no somos gente, como dijo uno por ahí, sin identidad. No, nosotros tenemos identidad. Nosotros sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Y a la vez también, hermanos, sabemos de que Cristo un día vino a esta tierra con el propósito de salvarnos y de rescatarnos de la vana manera de vivir. Entonces, mire, en la Biblia nosotros encontramos esta palabra certeza. Certeza, mire, que es yupostasis y significa estar de pie, debajo. Y yupo significa debajo, estasis, estar de pie. Aquello que se mantiene en pie o que es puesto debajo, fundamento, comienzo. De ahí significa la cualidad de la confianza. Eso es lo que significa la palabra certeza. Entonces, usted la ve en la Biblia, en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe. Entonces, aquí nos dice, ¿qué es la fe? Dice, es la certeza. ¿Qué más es la fe? Dice, la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros vemos esos pasajes, nosotros decimos, qué bonito se oye ese versículo, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. Pero el asunto también es, hermanos, de que nosotros debemos de llegar al punto, hermanos, de lo que es la certeza, de tener la certeza de una esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Entonces aquí es donde llegamos al punto de decir, entonces, si la palabra certeza es tener confianza, es estar seguro, mire lo que dice, es tener un fundamento. Eso significa la palabra certeza, tener un fundamento. Entonces usted va a decir, entonces, ¿qué fundamento tenemos nosotros como cristianos? ¿Cuál es nuestro fundamento? Entonces, cuando llegamos al punto de palabra fundamento, llegamos donde la Biblia dice que nos edifiquemos sobre el fundamento. Dice. ¿Y cuál es el fundamento? Dice, de la doctrina de los apóstoles y de los profetas, dice. Siendo Cristo, dice, la principal piedra del ángulo. Entonces, cuando vemos que hay que tener un fundamento, que eso significa la palabra certeza, tener fundamento, también llegamos al punto, hermanos, de que significa estar seguro, estar confiado. Pero el asunto es de que muchas veces nosotros perdemos la seguridad y la confianza. ¿Cuándo perdemos la seguridad y la confianza? A ver, ayúdenme. ¿Cuándo es que perdemos seguridad y confianza? ¿En un accidente? ¿A una crisis? Mire, perdemos seguridad y confianza. Pero si la certeza es algo que ya nos llevó a una convicción, ¿por qué perdemos? Entonces quiere decir que no tenemos todavía el entendimiento de lo que es, hermanos, el fundamento que debemos de. Si hay un fundamento, el fundamento no debe ser quitado. Entonces fíjense que
hay algo tan bonito cuando nosotros vemos la Biblia. La Biblia dice que si en algo se tiene que alabar el hombre, dice el Señor. Alábese en entenderme, dice, y en conocerme que yo soy Jehová. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros llegamos al punto de decir, oh, qué bonito es conocer a Dios. Pero no solo hay que conocerlo. Oh, qué bonito es entender a Dios. Pero no solo hay que entenderlo. Oh, qué hermoso es relacionarse con Dios. Mire, uno puede tener conocimiento, uno puede tener entendimiento, pero si no tiene una relación con Dios, entonces usted va a decir, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra fe? Tiene que ver mucho, porque la fe nos lleva a una relación. Y cuando tenemos una relación con Dios, nosotros aprendemos, hermanos, a entender que es ahí donde nos sentimos seguros y confiados, porque estamos relacionándonos con Dios. Miren, si algo me ayudó a mí a afirmarme mucho en mi fe, hermanos, cuando yo me convertí a Dios, es que yo levantaba la mano así, ¿ves? Y yo sentía que Dios me la agarraba así. Ay, hermanos, eso que yo sentía, me ponía a llorar, hermano, pero a llorar. Y sentía que me abrazaba. ¡Ah, qué bonito, qué experiencia tan maravillosa! Y usted va a decir, pero entonces, pastor, ¿esa podría ser obra de la fe? ¿O qué puede ser? No, es que yo le estoy creyendo a Dios y yo sé que el que me está abrazando es Dios, porque no es ninguna persona. Mire, cuando Dios me llama a mí, hermanos, yo estaba en la iglesia de Lima, en Guatemala, cuando el apóstol Ríos vivía. Y llegué y era un rebeldón de aquellos de primera. Me dice mi hermana, la más grande, Elías, vamos a la iglesia, vieras qué bonito se pone, me decía. Vieras cómo habla Dios, me decía. Y hermano, me conmovió de tan bonito que me hablaba, que me decía que se ponía bien bonito, se te pone la piel de pollo ahí, me decía mi hermana, porque vieras qué bonito habla Dios. Y hermano, voy con una condición. Ustedes saben que yo no soy cristiano, ¿no? Yo no era convertido, yo nací en cuna cristiana, pero no era convertido. Este es el punto al que hay que llegar, que la fe nos tiene que llevar a una conversión. La fe nos tiene que llevar a un encuentro con Dios. La fe nos tiene que llevar al conocimiento de Dios. La fe nos tiene que llevar a una relación con Dios. La palabra nos tiene que llevar a una relación con Dios también. Entonces, cuando entendemos lo que es la fe, hermano, entonces yo les digo a mis hermanos, ¿saben qué? Voy con una condición. No me vayan a pedir que ore en la iglesia, porque ustedes saben que yo no soy cristiano. Si me dicen que me pongo a orar, que salga. Y como ya me conocían los arranques que tenía, hermano, era algo especial. Entonces, no me dijeron nada. Nada más se me quedaban viendo y yo igual con miradas así, miradas que matan, ¿no? Pero hermano, el apóstol Ríos estaba haciendo un llamado tan bonito, hermanos, de veras de Dios la palabra que estaba saliendo de su boca. Entonces hizo que yo me inclinara en mi silla, según que orara así. Pero el asombro fue que cuando yo me inclino así como para hablar con Dios, siento una mano que se me pone en la espalda así. Y volteé a ver y dije, no es nadie. Y pues seguí ahí y él seguía haciendo el llamado muy bonito, hermano. Y otra vez vuelvo a sentir la mano. Ay, digo, esto está raro. Pero ¿sabe qué fue lo asombrante? Que empecé a sentir un calor. Y una rueda grande de fuego que me rodeaba. Y cuando dije, a ver, tal vez haya alguien poniéndome la mano, y volteo a ver así, y nadie, me asombró eso. Y empecé a llorar. Y la mano se metía más en mí. ¿Para qué se metía más, hermano? Más lloraba, hermano. Mire, ya ve que cuando uno no es cristiano, uno dice, voy a ir porque hay muchachas bonitas. Y uno va con esa intención, ¿verdad? De que hay muchachas bonitas y eso. Híjole, todo lo que diga se lo usaba en mi contra. Bueno, pero es que no puedo dejar de contar esto. Hermanos, cuando Dios me toca de esa manera, ni volteé a ver a mis hermanas ni nada. Dice el apóstol Ríos, pasen adelante todos los que hoy van a recibir a Cristo y que el Señor los está llamando. Yo fui de los primeros, llorando como un niño, hermano. Entonces, mira, ahí es donde uno dice, realmente, hermanos, el cristianismo es bonito porque debe de haber entendimiento, debe de haber conocimiento, pero debe de haber buena relación con Dios.
Entonces ahí con la buena relación es cuando nosotros tenemos un tiempo de hablar con Dios, es cuando empezamos a tener experiencias personales y empezamos a entender que la fe no nada más es reunirnos en la iglesia. Hermanos, la fe conlleva a muchas cosas. Entonces eso me llevó a conocer del Señor. Y mire, y eso me pasó en Guatemala. Llego a Estados Unidos ya que ya otra vez ya andaba en el mundial. Y hermano, me llama el Señor, hermano, pero tremendo, me agarraba de la mano, me abrazaba. Y era un llanto terrible, hermano. Ahí empezó mi conversión. Ahí empezó mi relación con Dios. Algo precioso. Ahora, ahí es donde uno empieza a entender qué es, pues, la fe. Dice que es la certeza. Es llevarte a la confianza. Es llevarte a la seguridad. Es llevarte a un buen entendimiento, es llevarte a un conocimiento, es llevarte a una relación. Entonces tú dices, qué bonito realmente, es llevarte a cambios, pero los cambios no suceden solo por entender. Tenemos que conocer a Dios, pero tenemos también, hermanos, que aprender a tener experiencias con Dios. Entonces cuando llegamos a esas experiencias, mire cómo dice el verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces las promesas, hermanos, se heredan, pero también se practican por fe. Entonces cuando llegamos a esta situación de la certeza, hermano, entonces yo tengo que aprender a confiar en Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Usted tiene que tener seguridad. Que venga lo que venga, usted no se tiene que estresar, no tiene que caer en crisis, no tiene que caer en ansiedad, sino que usted tiene que caer en un momento de batalla donde usted va a pelear por su confianza, por su seguridad en Dios, va a pelear batallas de fe. Esas son las batallas de fe. Señor, no voy a perder lo que me has dado. No voy a perderlo, Señor, porque es una confianza que he adquirido en la certeza que tú me has dado. Eso es la certeza. Debo estar tranquilo, pero también debo entender que no estoy parado, hermanos, sobre arena, sino que estoy parado sobre la roca. Tengo un fundamento y ese fundamento me ayuda a adquirir firmeza en Dios. Y entonces ahí es donde entendemos, ay, ¿por qué ya no va a la iglesia, hermano o hermana? Ay, es que las hermanitas empezaron a murmurar de mí. Ay, es que empezaron a decir cosas de mí. Ay, hombre, que le importe poco eso. Usted agárrese de Dios. Si usted tiene un fundamento, ponga eso en el fundamento. No dice la Biblia que cuando vienen las pruebas, que pongamos todo lo que tengamos en ese fundamento. Y el fuego probará aquello que pusimos sobre el fundamento. Entonces, si algo, hermanos, está siendo edificado en fe, va a permanecer. Si no está edificado en fe, cuando vengan las pruebas, las luchas, los momentos difíciles, eso se va a acabar. Entonces, pero lo que es en certeza no se acaba. Lo que es en fe no se acaba. Y menos lo que es en convicción. Mire, y usted va a decir, hermano, ¿cómo está esto? Sí, lo que es en convicción tampoco se acaba. Pero mire, déjenme llevarlo más por la Biblia. Según de Corintios 11:17 dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, dice el apóstol Pablo. Con esta confianza de gloriarme. Oye, hermano, el apóstol empieza a hablar, no lo hablo, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo les decía a los hermanos, permítanme un poco de locura, hermanos? ¿Sí se acuerda usted de eso? ¿Sí lo ha leído? Está diciendo, hermanos, que aquí en el Señor se vuelve loco a veces, hermano. A veces uno se está riendo y ¡aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¿Verdad? Y está uno riéndose y aunque los demás no entiendan, aunque le digan, cuénteme el chiste, hermano, cuénteme qué le está pasando. Es que es tan bonito, es tan hermoso lo que el Señor me acaba de enseñar. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Miren, esto no lo hablo que el Señor me lo haya dicho, pero permítanme un poco de locura, hermanos. Dice lo que está diciendo. Permítanme un poco de locura con esta confianza, dice, de gloriarme. Hemos hablado un poco de las glorias, porque a ver que muchas veces uno dice, y cuando el Señor me lleve a su gloria, no, hombre, si usted ya tiene glorias aquí abajo.
Y en esas glorias es donde usted se gloria, como dice el apóstol Pablo. Déjenme gloriarme un poco en el conocimiento que estoy adquiriendo. Algunos pensaban que Pablo sí tenía locura, hermano. Como a Jesús, ¿se acuerda usted que mandaron a traer a su madre y a sus hermanos? Porque le dijeron, ya se volvió loco. Ven a traerlo. Y entonces ahí fue cuando Jesús dijo, mi madre y mis hermanos, dijo, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces miren, hermanos, es todo aquel que hace lo que dice la palabra. Entonces Pablo dice, hermanos, aunque me vean como loco, pero de esa locura la que... No se acuerda que Pablo también dijo que a Dios le plació salvarnos a través de la locura de la predicación. Y usted le predica esto intelectual, ¿verdad? Entonces no quiero que me prediques porque yo no quiero estar loco. Ay, hermano, esto está bonito, poder uno pensar y decir, hermano, gloriarse un poco en locura. Ya, gloriarse en locura quiere decir, hermanos, mire, porque las glorias también son fuerza de Dios. Las glorias también son hermosura de Dios. Las glorias también son conocimiento de Dios, hermano. Y cuando llegamos, que Pablo diga, permítanme, pues hermanos, expresar un poco de locura. Ay, hermanos, de que si de veras estoy loco, pues, pero permítanme esta locura un ratito, hermanos. Mire, es que me pasó algo tan bonito que me río, digo, dirán que estamos locos. Me apareció por ahí una muchacha que me estaba diciendo, ustedes son siervos del Dios Altísimo, que traen un mensaje verdadero de salvación. Y todos los días hacía lo mismo. Todos los días pasaban por donde mismo. Y esta pitonisa hacía, estos son siervos de Dios. Qué bonito, bien, ya nos están anunciando nuestra llegada. Usted diría eso, ¿verdad? Ya están anunciando que llegamos. Ya nos están haciendo promoción, propaganda, sin necesidad de hacer volantes, hermano. Miren, ya, no, el apóstol Pablo la dejó, pero llegó el momento en que ya lo cansó. Y reprendió el espíritu de adivinación que estaba en ella y la muchacha, ¡pau!, cayó y empezó a... Usted sabe, a convulsionar. Y hermanos, y el demonio se fue. Bueno, esto le costó la cárcel a Pablo. Mire, hermano, que usted diga, ay, hermano, ser cristiano no es fácil. Y vivir la palabra tampoco. Y predicarla con gozo y con locura tampoco es fácil. Imaginen, permítanme un poco de locura, hermano. Ay, hermano, miren, me estoy riendo cuando aquella loca le eché fuera el demonio, cayó convulsionando y se fue. Y qué cueriza nos dieron. Y tal vez se estaba riendo, ¿verdad? Gloriándose de lo que Dios había hecho. Pero hermanos, esas son las locuras de los cristianos. Y que alguien pueda decir, ay no, hermano, el que solo se ríe es que sus picardías se acuerdan. No, hombre, aquí no hay picardías, hermanos. Aquí lo que hay es que uno se está gozando de saber cuántas cosas uno a veces vive por el Señor, ¿verdad? Y mire, qué tremendo es eso. Porque el asunto es la palabra. Mire, la palabra tiene un precio. La palabra es carísima. Y entonces, hermanos, cuando nosotros la empezamos a entender y la empezamos a predicar con ese entendimiento, cuando nosotros la empezamos a conocer y la predicamos con ese conocimiento, pero cuando nosotros la empezamos a predicar con esas vivencias de convivencias con Dios, ay, hermano, la palabra entra en los corazones. Y entonces, claro que el diablo se va a enojar y va a empezar la persecución por causa de la palabra. Mire, no le miento, pero estos días atrás yo le decía a Arturo, fíjate, Arturo, que el Señor me habló y me empezó a mostrar todo. Mira, esto vas a vivir por causa de mi palabra. Siempre que tú hables de mi palabra, esto va a pasar. Y hasta la muerte te va a querer atacar. Y apareció un personaje todo pálido con granos en la cara, mostrando que él era la muerte. Y yo dije, qué tremendo, pues me puse a orar y dije, Señor, que no me dé miedo. Que yo esté dispuesto a todo por ti, Señor, y por tu palabra. Entonces aquí es donde llegamos al punto, hermanos, de que la certeza es estar seguros de que aunque venga lo que venga, estamos de la mano de Dios. Entonces, mire, hermano, no tener temores. Ay, no, entonces mejor dejo de predicar porque miren lo que dicen que me va a pasar. Ay, yo no quiero que, hermanos, ese es el punto al que hay que llegar de entendimiento, lo que es certeza. Estar seguro que desde el momento en que te entregaste a Cristo,
decidiste darle tu vida al Señor. A ver, yo le quiero preguntar, ¿cuántos ya le dieron su vida al Señor? Ah, bueno, entonces cuando damos nuestra vida, ya no vivimos nosotros. El apóstol Pablo puso el ejemplo, dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué dijo? Con Cristo, ahí les va el mensaje, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mire, hermano, como la carne se pone bien altanera. Ah, cuidado que el pastor le haga así. Ay, el pastor me vio feo, ya no voy a la iglesia. Bueno, ¿usted por el pastor viene a la iglesia? ¿O por la palabra? Ese es el asunto. Entonces, hermano, y lo que ahora vivo en la carne, dijo Pablo. Mire, hermano, ¿cómo vive usted en la carne? Para sus pasiones, para sus deseos, para sus vanidades, para sus gustos, o vive para el Señor. Cuando uno vive para el Señor, ya no vivo yo, vámonos, aunque haga frío. Ya no vivo yo, aunque esté lloviendo, quedamos de ir a hablarle de Cristo a esta persona. Ya no vivo yo, aunque esté haciendo mucho sol, quedamos de ir a orar por este enfermo. Mire, hermano, lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dijo? No lo oigo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos meter esta carne a vivir en fe, pero en fe, en certeza. Ya no vivo yo. Ya no vivo para darme esos gustos. Ahora vivo para agradar al que me llamó, al que me salvó. Si algo no me gusta, pues ya no busco, ya no oro tampoco, ya no leo la Biblia, ya no obedezco la palabra. Ah, qué resentiditos salen algunos. Hermanos, viven para su carne. No están viviendo para el Señor. Si usted vive para el Señor, ahora mi carne vive en fe. Así que amárrate, carne, porque ya no es lo que tú quieres. Ahora va a ser lo que el Señor quiere. Amén. Ah, mire qué bonita la fe con certeza. De algo estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? Mire, aquí hablo con el sentido de que la carne nos quiere distanciar de Dios. Dijo en Romanos 8, creo fue, verso 28 en adelante, donde dice, y sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Ahí fue donde dijo, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, dijo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida. Nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí está la fe en nuestra carne. ¿Usted creyó que la fe en nuestra carne? Creí en Jesús, qué bonito se siente. Qué hermoso se siente, qué emocionado me siento. No, las emociones se van cuando vienen las pruebas. El alma se empieza a afligir y la carne se empieza a desesperar. Ay, siento que hasta ansiedad me va a dar por lo que está pasando. Reprenda la ansiedad y enséñale a su carne lo que es vivir en fe. Ah, mire, hermano, eso es vivir en fe. Yo pensé que vivir en fe, hermanos, es irnos de fiesta en fiesta. ¿No ve que ahorita, pues ahorita los cristianos que no saben lo que es vivir en fe, de certeza, dicen, hoy hacemos la posada aquí, mañana toca en tu casa, le dice al vecino. Pasado toca en la del otro vecino de enfrente, dice. Y vamos de posada en posada, de ponche en ponche, hermano, y verdad, y de comedera en comedera. Eso no es vivir en fe. Y lo más triste, miren, hermanos, que hay iglesias cristianas que para consolar a la gente cuando viene Navidad, le dicen, ¿en qué casa vamos a hacer las posadas? Ah, dice uno, bueno, entonces es lo mismo. Entonces, meter la carne en fe, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia? Que ahora ya no vivo para mí, vivo para agradar a Cristo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ay, hermano, entonces, mire, por eso es tan tremendo que usted viene a la iglesia, o alguien viene a la iglesia, ¿verdad?, esperando encontrar en la iglesia algo que le guste. Usted lo que viene a tratar de venir buscando es encontrar a Cristo, encontrar su palabra, encontrar sus ministraciones y que su carne se adapte a lo que Dios tiene. Ah, no, es que no me gusta aquí. Imagínense, hermano. Por eso, mire, hay predicadores que tienen la forma de... Esos predicadores tienen mucha mercadotecnia.
¿Saben cómo atrapar el gusto de la gente? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a poner encuentros. Y en los encuentros los vamos a trabajar emocionalmente. Que le dé una carta al tío, otra a la tía, otra a la abuelita, y que vaya al panteón a pedirle al abuelito otra. Y el asunto es de que empiece a hablar, ¿verdad? De que su abuelito empiece a llorar y eso se vuelve una melancolía. Y entonces, hermanos, la carne se siente bien porque dice, ay, qué bonito se sintió el encuentro. ¿Y cuánto hace? El otro va a ser de 5,000, este costó 3. Pero el otro va a ser de 5,000. Ah, no importa, los pago. Mire, hermano, con tal de que su carne esté a gusto. Fíjese qué tremendo. Me acuerdo, hermanos, aquí en la iglesia hay una jovencita que la jalaron a un congreso de prosperidad y costaba 3,000 pesos el congreso. Y le dijeron, el otro va a costar tanto. Pero en medio de la conferencia la jalan y le dice, grita, y le gritaba a uno aquí, di, soy millonaria. Y aunque nunca ha sido millonaria la pobre, ¿verdad? Pero al menos como que se alegró un rato que era millonaria. Le hicieron creer que era millonaria. Y mis hermanos, ese es el punto de llegar a entender qué es la fe. ¿Qué es la fe? Que te emocionen carnalmente. ¿Qué es la certeza? Que te dé seguridad de dinero. Que te dé seguridad de placeres. Ay, hermanos, próximo encuentro en el crucero tal, cruzando por Cancún, llegando a Los Cabos. Ay, hermano, ese congreso va a estar bien bendecido. Ese encuentro, qué maravilloso va a estar carnalmente. Pero en fe, su carne no vive en fe. Vive en placeres, vive en deleites. Entonces ahí es donde tenemos que entender que cuando muchos vienen a la iglesia, mire, les voy a contar algo porque hoy ya están casados ellos, ¿no? Pero cuando Gaby me dijo, pastor, le quiero presentar a un amigo, yo así bien serio, ajá, ¿y de qué se trata, hermano? Bien serio. Y agarro a Gaby y le digo, vente, hermano, ya vámonos. Ahí nos vemos, hermano. Sí, serio, hermano. Hasta ver qué dijo, hermano. Está bien raro, haber dicho. Ni me dejó platicar con él. Sí, está bien, mucho gusto, ahí nos vemos. Así bien, raro, así, qué raro, hermano. Fíjese, porque a veces nosotros pensamos que el venir a la iglesia hay que darle a la carne lo que la carne pide. Y no es así. Tenemos que venir en otro sentido. Claro que si Dios aquí le da a su esposa, le da a su esposo a las muchachas o su esposa al muchacho, ¡qué bonito! Yo la verdad, miren, yo me he gozado con ellos. Y no crea que por una emoción nada más, no, porque recibí confirmación de Dios. Entonces, mira, lo que quiero llegar es esto, de que muchas veces se hacen eventos para que los jóvenes consigan novia. Ay, sí. Y me invitan a predicar a mí. Y claro que yo no le voy a decir, hermano, dele vuelo a la carne. Que hoy es culto carnal, hermano, donde ustedes los carnales, y hasta tengo un hijo que cuando era chiquito le decía a un niño, carnalito, tal cosa, no me digas carnalito, le decía. Entonces, miren, hermanos, entender que vivir la carne en la fe del Hijo de Dios, que si no es casado, claro, Dios, pídale su esposo a Dios y yo la voy a apoyar, lo voy a apoyar y le voy a decir, oremos, que Dios le dé un buen esposo, que Dios le dé una buena esposa, hermano. Sí, eso sí, hagámoslo. Y eso no es carnal, porque usted debe pensar con quién va a formar su hogar. No con cualquier persona. Entonces ahí es donde tenemos que entender lo que es con esta confianza de gloriar. Miren, hermano, permítanme un poco de locura, dice Pablo. Ese punto de permítanme un poco de locura, como que nos lleva a imaginarnos. Si están locos los cristianos. ¿Qué tiene de malo que los jóvenes se conozcan? Preséntele a aquel muchacho para que a ver qué pasa ahí. No es así.
Preséntele al joven para que se conozca. No hagamos nosotros enlaces, hermano. Parece que ya se convirtieron al internet los hermanos. Haga su cita con tiempo para ver si encuentra su pareja. No, hermano, no. Entendamos que el que la carne viva en fe es que nosotros estamos sometiendo a nuestra carne a una forma de vivir como le agrada a Dios, no como nos agrada a nosotros. Mire, qué tremendo eso. Entonces, pastor, ¿cuándo voy a conseguir novia? No, si aquí no conseguimos novias. Bueno, esposa, pues pídesela a Dios. Y Dios te la va a enviar. ¿Y cuándo voy a conseguir esto? Pídeselo al Señor. Si tienes fe, Dios te lo da. Porque ¿de qué estamos hablando? De fe. Y ahí es donde entendemos de que sí es una locura, ¿verdad? Las cosas que vive el cristiano. Y dice que a Dios le plació salvarnos a través de la locura de la predicación. Ay, más locos nos vamos a volver. Eso es lo que piensa el mundo, que estamos locos. Pero no estamos locos. Me quiero gloriar, hermano. Dijo Pablo. ¿Se imagina, hermanos? Un apóstol llamado a declarar los misterios de la iglesia. Algo que estaba oculto. Imagínense que uno empieza, hermano, con un ministerio que no es fácil. Porque no todos van a aceptar que digan, ay, esos cambios. No son católicos esos cambios. No son del mundo, no son del mundo. Mire, cuando el apóstol Ríos empezó a meter los cambios en la iglesia que Dios le estaba dando, hermano, se le partió la iglesia en dos. Y lo empezaron a criticar bien feo. Pero hermano, ese hombre uno iba a la iglesia. Y cada vez que uno iba a la iglesia más grande y más grande. Ah, qué bonito, decía uno. ¿Cómo crece esta iglesia? Pero qué avivamiento hay. Qué mover de Dios hay. Entonces ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Entender que cuando nuestra carne entiende lo que es la fe, entonces nosotros empezamos a colocarnos en la posición correcta del cristianismo y empezamos a vivir como le agrada al Señor. Ahora mi carne ya no anda suelta en el mundo, en amoríos, en carnalidades, en deseos lujuriosos. No, ya no. Ahora mi carne está sosegada y quieta para Dios. Qué importante. Eso es tener una fe de certeza, donde estoy confiado porque estoy entendiendo lo que es la fe en mi carne. Ahora fíjese, bueno, Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo. Mire, hermano, somos hechos participantes de Cristo, no solo en el espíritu, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Cuando usted le dicen carne y sangre no heredará el reino de los cielos, la de nosotros sí. Porque la estamos consagrando, la estamos santificando, la estamos educando, la estamos disciplinando para que cuando llegue al cielo sepa cómo comportarse. Mire, hermano, usted diga, hermano, qué tremendo que uno entra a una disciplina donde no se siente forzado, sino que siente uno que es una bendición entrar en esa disciplina y en ese orden. Entonces, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, que retengamos ¿qué? Nuestra confianza del principio. Entonces quiere decir que nuestro principio, hermanos, debió ser con fe, con certeza de fe. Entonces si nosotros, hermanos, retenemos esta fe firme hasta lo último, nosotros vamos a participar de las bendiciones en gloria, tanto aquí abajo como allá arriba, hermano. Entonces, por eso es importante que esta nuestra confianza no se debilite, sino que cuando nosotros digamos, Señor, yo te creo que tú estás conmigo, que tú me ayudas en mis batallas y voy a pelear estas batallas de la fe en mi carne para que mi carne se eduque, se discipline y entienda lo que es vivir en fe. Mire, hermano, qué bonito. Hay veces que, hermano, vivimos cosas donde mi esposa me dice qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo lo otro. Y lo bonito es que entre ella y yo siempre nos platicamos todo. Fíjese que una vez una hermana me dice, pastor, y con su hija al lado,
Ya casi como diciéndome, pastor, cásese conmigo. Pastor, dice mi hija que no viene a la iglesia porque no quiere pecar. Y yo bien serio, hermano. No crea que está. Ahí sí, hermano. Ahí la jovencita. ¿Qué nada, hermano? No. A mí no me llamaron a eso. A mí me llamaron a predicar la palabra. A mí no me llamaron a estar de ocioso. A mí no me llamaron a ocuparme en la carne, en tonterías, de ociosidad, porque esa es ociosidad. A mí me llamaron a educar mi carne y a ponerle en orden y a enseñarle que cuando mi cuerpo esté en fe, esperando en Dios con certeza, en una confianza hasta lo último, entonces yo voy a ser arrebatado, no solo, hermanos, en espíritu, sino también en cuerpo. Amén. Cuando el Señor mostraba su cuerpo, ¿qué dijo? Tóquenme, miren. Un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. ¿No dijo así? Entonces, hermanos, nuestro cuerpo al disciplinarse, al perfeccionarse, al someterse a la voluntad de Dios, se va a ir con Dios. Sí, hermanos. Entonces, ahí eso tenemos que entender, pero si mantenemos nuestra confianza del principio hasta el fin. Quiere decir, si no perdemos la fe, sino que esta confianza la mantenemos firme. Entonces, mire qué importante decir, hermano, la fe no solo debe ser cuando creíste. La fe tiene que llevarte a un estado de perfección, donde entiendas por qué estás pasando por tales cosas, pero tu fe te ha ayudado a sostenerte, tu fe te ha ayudado a estar firme. Y has dicho, ay hombre, si peores cosas pasó el Señor, ¿por qué yo tengo que estar sustentando esta carne y acariciándola? Que sufra también por el Señor, que sufra por el Evangelio, que hablaron mal, que sigan echando chismes. Yo no me voy a entretener en eso, yo voy a dejar que Dios haga su obra en mí. Entonces, miren, ¿por qué? Porque dice, retén tu fe, como desde el principio hasta el fin. Entonces, si retenemos la fe, entonces la certeza es llegar a una seguridad firme con fundamento, no a una seguridad, no a una fe tambaleante. Si es tambaleante, entonces nada más está feliz cuando tiene dinero, está feliz cuando hay refrigerio, está feliz cuando tiene un buen carro, está feliz cuando no le falta el dinero, está feliz cuando todo le sale bien. No, hermanos, nuestra fe tiene que ser probada. Por eso que el apóstol Pedro decía que nuestra fe tendría que ser probada, así como el oro es probada por fuego. Y que cuando venga el Señor, esa fe sea hallada en alabanza, dice, en honra, dijo, y en gloria. Mire, hermano, la gloria de la fe. Y que usted diga, hermano, ¿nos va a hablar hoy de la gloria de la fe? No, hoy no, porque no había pensado en eso. Pero está bueno, ¿verdad? Sacar un tema que habla de la gloria de la fe. Porque aquí entonces nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo dijo. Nosotros vamos, ¿cómo dijo? De gloria en gloria. Ay, hermano, ¿y cómo es eso? Pues vamos viviendo traslados, dimensiones, hermanos, de las glorias que Dios nos va dando. Fíjese que yo estaba hablando de 12 glorias, pero no las he terminado de dar las 12 glorias. Y entonces ahí es donde nosotros entendemos que esas glorias nos ayudan a entrar a nuevas dimensiones, pero nos ayudan a afirmar más nuestra fe en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo por qué estamos siendo probados. ¿Por qué la iglesia está siendo probada? ¿Por qué pasamos por momentos de luchas? ¿Por qué, hermano? Porque debemos de mantener firme lo que hemos creído desde el principio. Entonces, ahora mire, bueno, dice que mantengamos firme nuestra confianza hasta el fin. Ahora, Hebreos 1:13. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, está hablando del resplandor de la gloria de Cristo. Pero esta palabra, hablar del resplandor y de la imagen misma de su esencia, dice esa palabra sustancia, es esencia. Está hablando que cuando nuestra certeza se afirma, nosotros empezamos a participar de su esencia. Y usted dice, hermano, ¿cómo que en la fe empezamos a participar de la esencia de Dios? Ay, hermano, se me hace muy fuerte eso. Si somos hijos de Dios, tenemos que participar de Dios. Mire, a mí me está llegando tanto el que cuando la Biblia dice que
Si el padre acumula algo, dice que lo acumula para sus hijos. Entonces yo digo, ¿qué les hace falta a mis hijos? Voy a dárselos lo que les hace falta. ¿Por qué, hermano? Y mire, apenas ayer mi hijo me abrazaba y dice, ¿dónde me vas a bautizar, papá? Y yo dije, aleluya, gracias, Señor. Mire, qué bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque son luchas que hemos llevado y doblada de rodillas siempre. Salva a mis hijos, salva a mis hijos. No los obligo, porque el evangelio no es a la fuerza, es por entendimiento, es por conocimiento y por relación. Entonces él está teniendo una relación con Dios, que yo le mandé una foto a Arturo, le digo, mira lo que Dios le está mostrando a mi hijo, qué tremendo, le digo. Y Arturo dice, sí está tremendo, hermano, porque le estaba abriendo los cielos, hermano, y le estaba mostrando cosas. Y me mandó las fotos a mí me impactó también. Entonces yo digo ahora, ¿con qué razón usted se quiere bautizar? Si Dios le está hablando, Dios lo está llamando. Entonces él me dice, papá, aquí en la casa en esa tina bautizan. No cabes, híjole. Sí, no cabe. Le digo, si la tina está así, le digo, te tienes que hincar y ¿cómo te voy a bajar? No, le digo, vamos a hablar con los hermanos a ver si te bautizamos, aunque sea en una alberca. Pero ahí te vamos a bautizar. Y yo estoy contento porque digo, qué bueno es entender que Dios nos ha dado a participar de su esencia. ¿Se ha leído usted la Biblia donde dice que Dios nos ha dado a participar? Porque la palabra esencia también es naturaleza. Nos ha dado a participar de su naturaleza divina. ¿Por qué cree usted que cuando ponemos las manos sobre alguien, hasta sentimos cuando el espíritu que está ahí se va? Y sentimos cuando ya la persona ya fue sanada. Porque Dios nos ha dado a participar de lo de Él. Entonces sentimos cuando hay algo que no es de Él. Mire, hace poco sentí, agarré a un hermano y lo abracé, le agarré su cabeza así y empecé a orar. Pero el asunto es que empecé a hablar en lenguas y muy poco en español. Y yo decía, aquí hay algo fuerte, porque si Dios me está haciendo orar así, es que hay que derribar fortalezas que están atacando esta vida. Y yo le decía, en el nombre de Jesús, te vas espíritu de enfermedad. Se va todo mal, se va toda dolencia. Y yo sentía como estaban saliendo. Entonces, cuando ya lo solté, le dije, ya se fue el dolor que tenía. Ya te sanó el Señor. Al otro día se fue a trabajar. Hoy sí me pasó como con la suegra de Pedro, que el Señor oró por ellos a trabajar rápido. Entonces debemos de entender, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia, quien sustenta todas las cosas, nos sustenta a nosotros. Dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, por eso es que siempre hasta la palabra la tenemos que hablar. Por la palabra, Señor, todo mal se va. Por la palabra son liberados. Por la palabra son sanados. Por la palabra son perfeccionados. Por la palabra son bendecidos. Entonces, aquí es donde tenemos que llegar al punto de entender nosotros que la certeza es entender quién es Dios. Es entender quién es Dios y qué ha hecho Dios en nosotros. Porque dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor, al manifestarse a nosotros, nos está sustentando con la palabra de su poder, pero también con su esencia, hermano, nos está purificando. Entonces, mire, por eso es que cuando hablamos de la conversión, estamos hablando de dejar la vieja naturaleza y convertirnos a la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahora sí decimos, de modo que si alguno está en Cristo, es nuevo, es nueva criatura. Ahora, ¿es usted nueva criatura? Ya lo entendió. ¿Quién nos lleva a entender la nueva naturaleza? La fe. ¿No ve que la Biblia dice, por la fe entendemos que fue creado el universo? Por la palabra de Dios, dice. Entonces aquí llegamos al punto. La fe es una sustancia de Dios en nosotros que nos ayuda a entender cómo todo ha sido creado y cómo es que Dios hace milagros, cómo es que Dios libera. Por eso cuando alguien dice, no, Dios lo sanó, y alguien dice, no, fue el diablo. ¿Cómo que fue el diablo? ¿Fue Dios? No, fue el enemigo. Bueno, ¿a quién de los dos se le cree? ¿A aquel que dice que fue Dios o a aquel que dice que fue del diablo? Porque hay veces que hay gente que es sanada por el diablo. No he oído por ahí que alguien dice, llevé a mi tío con el brujo y le quitó el cáncer que tenía.
¿Quién lo curó? Mire. Pero cuando decimos, Dios te sanó, ¿por qué lo sanó? Porque profetizamos la palabra, porque declaramos su poder, porque te cubrimos con su sangre, porque Él murió por ti en la cruz y nosotros eso te ministramos. Fue Dios quien te sanó. Amén, fue Dios. Tenemos la seguridad que fue Dios. Entonces, mire hermano, ahí es donde se hace la diferencia de una cosa y de otra, de lo que es la certeza. La certeza nos lleva a entender y a estar seguros de cómo Dios se ha manifestado a nuestras vidas, cómo Dios nos está haciendo santos, nos está haciendo aborrecer el pecado y ser purificados. Amén. Ahora mire, la convicción. ¿Qué es la convicción? Convicción es la palabra griega elenco. Se traduce en varias formas de hablarlo, elenco o elenco. Y en la palabra elenco, hermano, dice que convicción es convencer, dejar convicto, redarguir, dice, reprender. Se traduce cuando son puestas en evidencia, son puestos en evidencia de todas las cosas por la luz. Entonces, miren, hermano, cuando nosotros decimos, yo tengo convicción, ¿convicción de qué? Ese es el asunto, porque la convicción, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no lo vemos, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabaja Dios? Fíjense, hermanos, mire, aquí está hablando de la convicción como convencer a una persona de pecado. Convencer a una persona de redargüimiento. ¿Qué es redarguir? Redarguir es que cuando usted comete una falta, usted siente que el Espíritu por dentro le está diciendo, cometiste pecado, te portaste mal, la regaste feo, pisoteaste el Evangelio, ay, le entra tristeza y se pone a llorar. Perdóname, Señor, y le da tristeza de haber ofendido a Dios, porque el Espíritu lo redarguyó de pecado. Quiere decir que la palabra redarguir entra en la palabra convicción. Porque dice que redarguye, convence a la persona de pecado que cometió una falta. Ahora la pregunta sería, ¿a nosotros también nos redarguye el Espíritu o no nos redarguye? Sí, hermanos, porque si no, nosotros acumularíamos pecado y pensaríamos, mire, veníamos en la calle, por ahí unos de esos callejones caminando con mi esposa y le digo a mi esposa, ¿cómo es tremendo? ¿Te acuerdas que un día prediqué que a veces nosotros nos disculpamos con el mismo pecado? Y nos justificamos con el mismo pecado. Yo cometí esta falta por esto, pero deben de entenderlo, pues, de que tal persona tuvo la culpa que yo pecara. No, tú tuviste la culpa que pecaste. Si el Espíritu no te redarguye y te hace entender que estás pecando y que no es malo lo que estás haciendo cuando es malo, entonces estás justificando tu pecado, pero no para arrepentimiento, sino para condenación. Entonces, mire qué importante es que uno tenga convicción. Es pues la fe, la certeza de la convicción, dice la certeza de lo que se espera, la convicción. ¿Tienes fe? Tienes que dejar el pecado. Ay, hermano, lo que me gusta de esta iglesia es decir, todos los cultos hablan contra el pecado. ¿Y qué quería usted? ¿Que lo acolchonáramos? ¿Y lo acomodáramos? No, tenemos que hablar en contra del pecado. Yo siempre he dicho, una cosa es ser amable y otra cosa es ser malicioso. Yo soy uno que a mí me gusta ser amable, pero cuando ya veo que la gente malinterpreta las cosas, me aparto. Porque digo, no, yo me tengo que cuidar y que no piense en otra cosa. Si yo tengo a mi esposa y siempre la veo bonita, sí, siempre la veo bonita. Y usted va, y ya está usted pensando, y si la ve fea, entonces se consigue otra. No. Para eso existen los maquillajes. Mire, hermano, no solo eso, hermanos. ¿Sabe qué pasa? Cuando hay amor de Dios, siempre uno va a ver bonita a aquella persona que se casó con uno. Y uno con ella. ¿Por qué? Porque la belleza no solo es física. Hay detalles. Hay cosas que lo hacen ver a uno la belleza. Pero bueno, pues no me quiero desviar del tema. Pero iba en el punto, ¿no? ¿Por qué yo voy a buscar otra persona si tengo a mi esposa? Y para mí mi esposa es bonita. No tendría por qué hacerlo.
Ah, pero una tentación, hermano, que el Señor reprenda al diablo y que me ayude a estar firme siempre. No confío en mi fuerza, confío en el Señor. Sí, entonces, miren, hermanos, es tan importante que lleguemos a este punto de la convicción. ¿Por qué? ¿Cómo puedo yo saber que ya no estoy en pecado? ¿Cómo puedo saber que ya dejé el pecado? ¿Cómo puedo estar convencido? Es la convicción la que te va a ayudar a acercarte a Dios. Es la convicción la que te va a ayudar a ser santo. Usted va a decir, pastor, ¿con qué vino? ¿Con machete? ¿Con corvo? ¿Con asadón? ¿Con hacha? ¿Con qué vino? Pues con toda la herramienta, hermano. Amén. Sí, yo digo hasta a los discipulados, digo, hay que darles esta herramienta a los hermanos, es muy buena. Y entre mejor herramienta tiene uno, hermano, mejor entiende, mejor el conocimiento. Entonces, mire, convicción. Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz manifiesta lo bonito y manifiesta lo feo. La luz manifiesta lo limpio y también lo sucio, ¿sí o no? Entonces, miren, hermanos, aquí es donde llegamos a un punto importante, convicción. Señor, ¿estoy en la luz o estoy en tinieblas? ¿Cómo es mi vida? He aprendido a cortar con aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. He aprendido a decir, Señor, tú me has hecho como un profeta. No que usted es profeta, ¿verdad? Porque si lo es, qué bueno. Como un profeta, porque me has dado poder de arrancar. ¿Sabe usted que dentro de la autoridad del poder que Dios le da al profeta, le dice, te ha dado poder de arrancar? Entonces nosotros debemos de tener el poder de arrancar. Cuando algo no es de Dios, arranco esto de mí, Señor. En el nombre de Jesús. No voy a acariciar algo que no venga de ti. Dice, te he dado el poder de derribar. Derriba lo que no sea de Dios. Te he dado el poder de destruir. Destruye lo que ya arrancaste que no es de Dios para que no vuelva a surgir. Porque la luz te está poniendo en evidencia, te está convenciendo de que eso es malo y que Dios no lo puso. Entonces, eso es convicción también, entender cuando algo es malo y que tenemos de quitarlo de nosotros y no acariciarlo. Es importante. ¿Y cómo sé que hay pecado? Pues la Biblia dice que su palabra es lámpara. Es luz que pone en evidencia las cosas. Y debemos de entenderlas. Miren, hermanos, algunas veces hay hermanas que me dicen, hermano, pégale una regañada a mi hija. Si con regañadas cambiaran, digo, hermano, ya no predico. Aquí los recibo a todos entrando. ¿Usted por qué se anda portando mal, hijo del diablo, se va a ir al infierno? Ya cambió, va a decir usted. No, hermano, no cambian. No cambian con regañadas. Uno cambia cuando empieza a entender. Uno cambia cuando empieza a conocer. Uno cambia cuando empieza a relacionarse con Dios. Mire, cuando usted empieza a tener devocionales todos los días en la mañana, su primicia se la da Dios todos los días. Todos tenemos mucho que hacer, ¿sí o no? Pero usted dice, no, primero mis primicias. Señor, aquí estoy. Papito, gracias por este nuevo día. Y cuando usted siente, se para y te bendigo, te exalto, te glorifico. Declaro tus obras, declaro tu poder, declaro tus bendiciones. Aleluya, te amo, eres hermoso. Usted ya está teniendo relación con Dios. Y esa relación lo deleita, le da vida. Qué bonito, hermano. Entonces ahí es donde se pone en evidencia que usted ya no está participando del pecado. Ahora está enamorado del Señor. Y se está consagrando, se está santificando. Eso es como cuando uno se casa. Qué amor el de la esposa, y uno también. Y la esposa llega uno, mi amorcito, te hice esto. Mi amorcito, te calenté tu comidita, la que te gusta. Cuando ya no hay amor, caliéntate, ahí está la comida. Pero no hay tortillas, pues póntelas a calentar. Pero no hay huevos, pues sácalos del refri, háztelos. Y cómo cambia todo, cuando no hay amor. Cuando hay buena relación. Qué bonito, hermano. Nada se hace a regañadientes. Nada se hace discutiendo y peleando. Pero eso hay que cultivarlo.
Hay que trabajarlo. Y ahí es cuando nos cuidamos unos a otros, porque hay amor. Pero bueno, poner en evidencia las cosas, porque yo quiero saber qué es convicción. Hermano, bueno, te voy a dar más adelante. Elenco, reprender, convencer, se traduce dejar convicto. Judas 1:15, ahí muestra, dice que es redarguir, que es convencer, que es dejar convicto a alguien. Dice Judas 1:15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. Está diciendo dejar convencido al pecador que él es pecador. Dejar convencido a aquel cristiano que se reúne en la iglesia pero que todavía participa del pecado, que debe dejar de pecar si quiere agradar a Dios y quiere estar convencido que es hijo de Dios. Tiene que ser convencido, convicción, pero de santidad, de que está agradando a Dios. Entonces, mire, hermano, y dejar convicto, dice, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces quiere decir que el Señor primero nos convence, estás pecando. Si usted siente que el Espíritu ya no le habla, usted dígale al Señor, Señor, estoy triste. Ya no sé si peco o no peco, o me agrada el pecado, y eso no me agradaba antes porque el Espíritu me redarguía. Señor, que el Espíritu esté dentro de mí siempre hablándome y que me diga que está mal lo que hago, para que yo aprenda a vivir con convicción de que soy santo, convicción de que estoy renunciando al pecado, que no me he conformado a él, sino que cada día renunciamos al pecado. Y hermano, esa es la convicción, estar convencidos de que sí pecamos. Estar convencidos de que ya no pecamos. Amén. Estar convencidos que estamos obedeciendo a Dios. Ahora mire, Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos, dice, por la ley como transgresores. Quiere decir que si usted y yo hacemos algo que sabemos que es pecado, y no dejamos de hacerlo, dice que la ley nos dice que lo que estamos haciendo es pecado. Y quedamos convictos, quiere decir que quedamos convencidos de que sí es pecado. No lo adorne de otra cosa, es pecado. Sí, porque hay gente que adorna el pecado, hermano. Hay cristianos que son bien navideños, hermano. Adornan el árbol de Navidad hasta con esferas. Es como decir, usted adorna su vida, hermano, parece árbol de Navidad, hasta con esferas, y se pone luces de diferentes colores para que usted no se convenza de quién es usted o de que está en pecado. No, los pastores siempre dicen, yo 2 árboles tengo, y si eso no es mal. Pobrecito, no son convictos, no tienen en su fe convicción, viven en pecado y están haciendo pecar al pueblo. Y mire, bueno, convencer o convicción. Juan 8, verso 9 y 10, esto me gusta mucho. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero mire, hermano, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, a la que acusaba. Pero el Señor empezó a escribir en tierra con su dedo: adúltero, ratero, político que estás robando, corrupto, sinvergüenza, mujeriego, hermano, adúlteros, ladrones. Tú dices que no se debe robar y roba, les pegó por todos lados, uno a uno se fueron huyendo. ¿Cómo podemos acusarla a nosotros si nosotros estamos peor que ella? Entonces el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaron? Todos se han ido, Señor. Pues ¿cómo nos iban a ir, hermano? ¿Cómo dice aquí? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, que bueno que la conciencia no se les había, hermanos, cauterizado todavía, porque dice, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, dijo a la mujer, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué iban a estar ahí, hermano? Si el que es ratero, le dijeron: ratero, y la estás acusando.
Al fornicario le dijeron, ¡adúltero! Y dijo, ay, dijo el adúltero, que ya me voy, ¿qué hago aquí? Estoy acusando a alguien que digo que adulterio y yo soy el que cometo adulterio. Se fue también, no tenía cómo acusar. Dice que su conciencia fue redarguida y salió a luz su pecado, porque el Señor es la luz. Y entonces cuando sale a luz el pecado se van todos y el Señor le dice, ¿dónde están? Todos se han ido. Nadie era justo, nadie era perfecto, todos eran pecadores y querían estar acusando a alguien. Entonces la Biblia dice, ¿tú cómo que quieres decir a alguien que no robe si tú robas? Miren, hermano, lo que venía yo platicando con mi esposa hoy.